Es con sumo orgullo y regocijo que la Asociación Evangelística Cruzadas de Fe presenta su primer disco de larga duración, con el testimonio del hermano Dr. Saúl Monge, esperando que el mismo sea de bendición para vuestras almas. Al final del mismo estaremos orando por todos aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador. También estaremos orando por los enfermos, sabiendo que Dios estará ahí para sanar su enfermedad. El día 3 de septiembre de 1957, partí del puerto de San Juan rumbo a España a cursar estudios, al cabo de los cuales obtendría el grado de doctor en medicina. Apenas había cumplido 19 años de edad. Era la primera vez que me separaba de mi familia. Allá en el puerto quedaban mis padres con lágrimas en sus ojos, pero con una oración silente en sus labios, sabiendo que Dios iría conmigo para protegerme. Unos padres que se ocuparon de enseñarme lo que era la palabra de Dios, haciendo honor a las Sagradas Escrituras, donde Salomón dice en Proverbios, capítulo 22 y verso 6, instruye al niño en su carrera, que aun cuando fuese viejo, no se apartará de ella. Le había servido al Señor por 17 años. Había sentido la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Tan pronto comencé a cursar estudios universitarios, me fui alejando poco a poco de los caminos del Señor. Comencé a dejar de orar, asistir al templo y orar como era mi costumbre. Porque, amados, cuando el hombre fija sus metas en lo intelectual, cuando el hombre fija, aleluya, sus metas en las cosas perecederas de esta tierra, el Espíritu Santo de Dios se contrista y ciertamente uno pierde la bendición que ha adquirido de Dios. Sea su nombre bendito para siempre. Atravesaba el océano Atlántico con una meta fija en mi mente, y era la de obtener el doctorado en medicina. Llegué a la ciudad de Vigo, España, en medio del invierno crudo y frío. Y allí, en la soledad de una tarde, bajé las escalinatas del barco. De momento sentí casi la presencia literal del Señor, mostrándome que yo no estaba solo en aquel país, que yo no estaba a la deriva, sino que Él iría guiando mis pasos. Comenzaron los estudios de medicina y comenzaron las pruebas y las dificultades. A medida que pasaban los meses y los años, los cursos eran cada vez más difíciles. Aún recuerdo con cariño en las horas de la noche y de la madrugada, cuando tenía problemas difíciles de resolver, cuando había una barrera infranqueable en mis estudios, allí estaba el poder de Dios capacitándome para así darme la victoria y seguir adelante en aquel camino que yo había escogido. Así fui de victoria en victoria conforme los años iban pasando. Amados hermanos, y la carrera que es de 6 años en España, Dios la permitió para la gloria de su nombre, que yo la terminara en solamente 4 años y medio. Al final de mi carrera contraje nupcias con la que hoy es mi esposa. Amados, y regresé a Puerto Rico lleno de ilusiones y lleno de nuevas esperanzas y con un título universitario en la mano. Para aquel tiempo me había olvidado ya de dar toda gloria, toda honra y toda alabanza al Dios que me había bendecido y que me había capacitado para yo tener un éxito pleno en todos mis estudios. Llegué al mismo puerto donde 5 años antes había partido, y allí encontré a los mismos padres que me despidieron con lágrimas en los ojos, nuevamente con lágrimas, pero esta vez de alegría, de regocijo y de agradecimiento a Dios, porque me había traído sano y salvo nuevamente a esta tierra.
Comencé mi entrenamiento en el Hospital Municipal de Santurce. En aquel tiempo mi vida transcurría buscando el entrenamiento, buscando la posición económica adecuada para vivir conforme a mis sacrificios. Ya para aquel entonces me había olvidado completamente de los caminos del Señor. En pocos años logré obtener la especialidad que hoy ostento, que es cirugía de las vías urinarias. Así, cuando terminé mi especialidad, me establecí en la práctica privada y comenzó una nueva experiencia en mi vida. En aquel entonces mi vida solamente buscaba una condición económica desahogada en la cual yo pudiese vivir conforme a mis sacrificios. Oh hermanos, qué necio es el hombre en su razonamiento. Oh, el hombre no reconoce que las cosas materiales son perecederas. No reconoce que en la virtud del Espíritu Santo está la bendición plena para nuestras vidas. Y en aquel entonces mi mente había sido entenebrecida por los títulos universitarios y me había olvidado de ese Dios que estaba ahí presto para seguir bendiciéndome. En pocos años logré situarme en una posición económica, social y profesional bien elevada. En poco tiempo comencé a ganar grandes sumas de dinero porque Dios estaba bendiciéndome. Oh, amados hermanos, pero comencé a mezclarme con la alta sociedad. Comencé a hacerme socio de distintos clubes del área metropolitana. Comencé a practicar deportes como son el golf y el tenis, los cuales practicaba 3 y 4 veces en semana. Estaba de fiesta en fiesta, pero siempre dedicado a la práctica de mi especialidad. En aquel tiempo, amados hermanos, para mí todo parecía sonreírme. Para mí parecía que todo era un sueño que se había realizado después de muchos esfuerzos, conseguido a base de noches de estudio y de sacrificios. Pero me había olvidado que Dios era el autor y el consumador de tantas bendiciones que yo estaba recibiendo. En aquel entonces mi vida transcurría apacible, lleno de todas las comodidades y todo el lujo que el dinero puede otorgar. Tenía todas las cosas que deseaba. Tenía todas las cosas que hacen al hombre feliz en esta tierra. Viajaba a diferentes lugares porque el dinero así lo permitía. Practicaba los deportes, asistía a las reuniones de sociedad y todo parecía sonreír. Oh, amados hermanos, pero de momento apareció en mi vida la nube gris de la tristeza. Y a pesar de todas las cosas que me rodeaban, comencé a sentir una tristeza grande. Comencé a sentir un vacío grande en mi vida que no podía ser lleno por ninguna de las cosas que hasta ese momento habían sido la felicidad de mi vida. Amados, ni los deportes, ni la sociedad, ni las fiestas, ni el juego podían dar a la vida mía en aquel entonces el gozo y la paz que yo anhelaba. Esto ocurría a mediados del 1971. Esto comenzó, aleluya, progresivamente en mi vida. Y conforme iban pasando los días, no había sosiego para mí. Muchas veces tomaba vacaciones pensando que era trabajo excesivo, pero al regreso de las mismas notaba que tenía la misma tristeza y el mismo desasosiego. Oh, amado amigo que me escuchas, definitivamente el hombre cuando no tiene a Cristo en su corazón, no tiene sosiego, no tiene paz, no tiene gozo en su vida. Asimismo vagaba yo en aquel tiempo. Lo que el dinero no podía hacer, lo que el lujo no podía hacer, Cristo estaba listo a hacerlo, porque Él es el que llena el corazón y la vida de los hombres en esta tierra. Transcurrieron aproximadamente 3 meses en los cuales ya no había paz para mí. Conforme
iba a los deportes, notaba que no podía recibir sosiego ni esparcimiento de los mismos. Iba a jugar golf los domingos por la mañana y una mañana encendí la radio de mi automóvil. Cuando iba hacia el campo de golf, escuché a un hombre de Dios predicar el mensaje. El hermano Gille Ávila predicaba a las 7:30 de la mañana el mensaje glorioso de salvación. Conforme el siervo de Dios exponía la palabra, lágrimas comenzaron a asomar en mi rostro. Tuve que detener mi automóvil a la orilla del camino para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Desde aquel entonces mi vida estaba ya sellada al servicio de Dios. Aunque no había tomado una decisión, aunque el Espíritu Santo no había tocado mi vida de forma especial nuevamente, sabía que algo grande se aproximaba sobre mi vida. Transcurrieron aproximadamente 3 semanas en las cuales seguí oyendo los programas radiales los domingos por la mañana. 3 domingos después de escuchar al hermano Ávila por primera vez, escuché su mismo programa y en la misma mañana oí el mensaje, el 6º día profético, predicado por mi hermano el evangelista Pepito Berríos. Amados, y aquel día Dios me tenía una sorpresa reservada, porque doble porción del Espíritu descendió sobre mí. Yo sentí el poder de Dios sobre mi vida, estremeciéndome de cabeza a los pies. Y me recordé, aleluya, como dicen las Sagradas Escrituras en Juan capítulo 7 y verso 38, que el que cree en Cristo, ríos de agua viva correrán por su vientre. Sea su nombre bendito para siempre. Oh amados, seguí llorando inconsolablemente. Eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas, aleluya, que esbozaban el sufrimiento de mi alma por haber estado desobedeciendo, por haber estado pecando contra un Dios que me había bendecido y que había mostrado su misericordia y su amor a mí. Sea su nombre bendito para siempre. Así continué aquella mañana en una lágrima constante. Mi familia se levantó y la consternación era terrible. Mi esposa española, católica romana, no comprendía estas cosas y al mismo tiempo mis niños tampoco. Pero amados, yo continuaba ahí en mi sillón llorando inconsolablemente porque eran lágrimas que el Espíritu Santo al tocarme había producido en mi vida. Llegó una hora en que le dije a mi familia: hoy no vamos a jugar golf, hoy yo voy a reconciliar mi vida con el Señor. Sea su nombre bendito para siempre. A las 2 de la tarde salimos del hogar, rumbo a un templo, no sabía cuál, pero el Señor que me había llamado, el Señor que había tocado nuevamente mi corazón, sabía dónde me iba a llevar. Mi madre esa mañana lloraba también junto conmigo, pero eran lágrimas de agradecimiento, eran lágrimas de alegría, porque por fin Dios había oído su ruego, había oído su oración, había oído su petición, que había sido contestada al Dios en aquella mañana, tocarme nuevamente de forma especial. De momento sentí como el Espíritu Santo habló a mi corazón y me mostró al auditorium de campañas evangelísticas. Tampoco conocía quiénes eran los dirigentes, ya que aunque los había oído por la radio, no había tenido el gusto todavía de conocerlos personalmente. Me dirigí hacia el lugar donde aparentemente creía encontrar este lugar que Dios me había indicado. Llegué al frente de aquel edificio, aleluya, que es sencillo y humilde, pero donde se mueve el poder de Dios de forma especial. Comencé a subir las escaleras, penetré aquel recinto y me pareció de momento haber entrado a un pedazo de cielo, viendo tantos y tantos hermanos, humildes y sencillos, alabar y glorificar al Cristo que nuevamente había entrado en mi vida. Me sentía como en un ambiente nuevo. Mi vida ya estaba cambiando. Aún así, las lágrimas continuaban todavía inundando mi rostro.
Allí pude ver a muchas personas que había conocido anteriormente. Al mismo tiempo sentía hasta vergüenza de que todo un médico, de que todo un doctor en medicina estuviera llorando allí su pecado, estuviera llorando su desobediencia. Sea el nombre de Cristo bendito para siempre. Comenzó el devocional y mis oídos comenzaron a escuchar esos coros y esos cánticos que por muchos años, desde pequeña edad, había estado escuchando continuamente. Oh, amados, y mi vida se sentía contenta, mi vida se sentía alegre, porque estaba entre los hermanos que alababan y glorificaban el nombre poderoso de Dios. Vino el momento de la predicación y yo estoy seguro que el mensaje fue dirigido certeramente hacia mi vida. Y el hermano Pepito Berríos, que predicaba a la sazón en aquella tarde, comenzó a predicar del capítulo 3 del libro del profeta Isaías. Y leía el hermano en las escrituras: he aquí que Jehová de los ejércitos quita de Judá todo sustento de pan y todo socorro de agua. Y yo pensaba en aquel momento cómo yo había estado huérfano de aquel pan espiritual que era su palabra, cómo yo había estado sediento de aquella agua preciosa que es el Espíritu Santo que toma dominio de nuestras vidas. Transcurrió la predicación y las lágrimas no podían quitarse de mi rostro. El gozo era terrible. Sentía la presencia de Dios de forma especial. Mi vida había sido sellada de forma definitiva nuevamente para el servicio de Dios. Vino el llamamiento y no tuve que hacer una decisión. Alguien que estaba a mi lado, el Espíritu Santo de Dios, me impulsó como una catapulta al frente y allí llegué delante del hermano Berríos y le dije las siguientes palabras: hermano Berríos, yo quiero que usted ore por mí, porque usted en parte es responsable de la salvación de mi alma. En aquel momento el siervo de Dios impuso sus manos sobre mí, oró a Dios, y yo sentí la paz de Cristo nuevamente en mi vida. Las lágrimas cesaron instantáneamente y Dios me hizo buena su palabra cuando dice en Mateo capítulo 11 y verso 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En aquel momento pedí el micrófono para decir unas palabras ante aquellas centenares de hermanos que alababan juntos y glorificaban el nombre poderoso del Señor. Al terminar mis palabras, amados, había una bendición especial en aquel lugar. Y se acercaron de momento 5 o 6 de mis hermanos humildes a mi alrededor y con lágrimas en los ojos alababan y daban gracias a Dios y me abrazaban porque habían sido pacientes míos en los diferentes hospitales y algunos de ellos habían sido operados por mí. Y ahora se alegraban de que su doctor se había convertido nuevamente al Evangelio y que podía gozarse en la sencillez y en la humildad que es el Evangelio. Comencé a buscar de Cristo en espíritu y en verdad. Seguí orando y ayunando, buscando de su presencia y buscando de su poder. Comencé a testificar las grandezas y las maravillas que Dios había nuevamente puesto en mi vida. Perdí el interés en hacer producir mi dinero. Todo el dinero que tenía invertido y todos los negocios que tenía en aquel entonces quedaron eliminados porque Cristo era la solución para mi vida. Había gozo, había esperanza, había una confianza plena de que yo no estaría solo, sino que el Señor estaría acompañándome en este nuevo camino que iba a emprender. Comenzaron las pruebas y las dificultades. Pero en medio de toda tribulación y en medio de toda prueba, yo sabía que mi Cristo estaba conmigo. Para aquel entonces, mi esposa, española de nacionalidad,
y católica romana, no comprendía el cambio operado en mi ser. Me recibía todas las tardes cuando llegaba de mi trabajo y me increpaba diciéndome que yo estaba loco, que yo estaba trastornado. Me decía que todas las amistades se estaban comunicando con ella, preguntando qué psiquiatra me estaba tratando. Pero amados, yo me gozaba en esa locura, porque dice la Escritura que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para nosotros, los que tenemos la salvación, es poder de Dios. Sea el nombre de Cristo glorificado para siempre. Así seguí buscando de mi Cristo en espíritu y en verdad. No empecé a que mis amistades incluso se habían alejado de mí. No empecé a que la sociedad me tildaba de loco y de fanático. No importaba que mi esposa también me considerase como que estaba loco. Yo proseguí el blanco, que era la perfecta voluntad de mi Dios. Sea su nombre bendito para siempre. En aquel entonces comencé a padecer de una enfermedad en el estómago. Radiografías hechas demostraron que tenía una obstrucción en el píloro, que es la salida del estómago. No había para mí otra alternativa sino la cirugía, como yo bien lo sabía. Pero yo había creído en un Cristo de poder. Yo había confiado en un poder que era más superior que los hombres, más que toda enfermedad y que todo poder del diablo sobre nuestras vidas. A pesar de que tenía a mi disposición los medicamentos que yo hubiese necesitado, solamente confié en el poder de Dios. Y 3 meses después veía mis oraciones de fe confirmadas cuando el Señor sanó totalmente mi estómago y puso una función completamente normal a dicho órgano. Para Él sea toda gloria y toda honra para siempre. 4 meses habían transcurrido cuando el Señor había tocado mi vida de forma sobrenatural. Y una mañana meditaba con mi Biblia en mi regazo en la soledad de mi hogar. Y en aquella mañana sentí que Dios habló nuevamente a mi corazón y me pidió en aquel momento que predicara su palabra. Amados, en aquel momento yo medité en el Señor y le dije: Señor, si ha sido tu voz, si ha sido tu deseo, si es tu voluntad, confírmame nuevamente. Y sentí el poder de Dios como corrientes en todo mi ser, confirmándome nuevamente que había sido llamamiento suyo. Y allí, en el silencio de mi hogar, en la quietud de la mañana, bañado en lágrimas, caí de rodillas y en voz audible dije: sí, Padre, yo voy a predicar tu santa y bendita palabra. Aunque había sido llamado por Él, sabía que tenía que buscar de su presencia y de su poder para ser digno exponente de este sagrado y bendito evangelio. El Señor en oración siempre venía en espíritu sobre mí y me hacía constar, aleluya, que Él era quien capacitaba, que Él era quien llamaba, quien era quien ungía a los hombres de forma especial para que fueran a predicar su santa y bendita palabra. En el libro de Romanos, capítulo 8 y verso 30, dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El Señor me hacía constar que la obra era suya, que no importa que yo no hubiese pisado un instituto bíblico, que no importa que yo no hubiese leído totalmente la Biblia en aquel entonces, sino que Él me había llamado y que Él se encargaría de darme el bagaje suficiente espiritual para yo ser un verdadero exponente de su palabra. Sea su nombre bendito para siempre. Hoy digo con orgullo y hago mías las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3 y el verso 7 y 8, donde dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ni aún mi doctorado en medicina me ha producido un gozo y una satisfacción tan grande en mi vida como el de predicar la palabra de Dios. Oh, amados, esa es una distinción que Dios hace a los hombres y que yo me he considerado no merecedor de ella. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En aquel entonces habían muchos hermanos en todos los lugares de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico orando por nuestro hogar. Podía ver con mis ojos cómo mi esposa iba cambiando su carácter y su actitud hacia el Evangelio. Oh, amados, qué hermoso es el Señor cuando obra sobre las vidas de los que Él ama. Como el hombre es transformado por el poder del Espíritu Santo. Como el hombre, sus conceptos, sus ideas son cambiadas al influjo maravilloso del poder de Dios en nuestras vidas. Recientemente, el Viernes Santo, mientras compartía los 7 mensajes de la cruz con el reverendo Zuria en su iglesia, ubicada en la urbanización Villa España, junto con otras personas que aceptaban a Cristo como su Salvador personal, mi esposa también levantó su mano y decía: yo también quiero recibir a ese Cristo de poder en esta tarde. Alabado y bendecido sea el nombre poderoso del Hijo de Dios. Esa misma noche mi esposa testificaba delante de unos cuantos cientos de hermanos las cosas grandes que Cristo había hecho en su vida. En fecha reciente tuve la oportunidad, junto con el reverendo Zuria, de oficiar en el bautismo de mi esposa, cuando ella descendió a las aguas bautismales y con lágrimas en los ojos, en aquel momento sentía la presencia del Señor. Hoy ambos alabamos y glorificamos el nombre de Dios. No hay palabras para expresar nuestro agradecimiento por el amor y la misericordia que Dios ha mostrado en nuestras vidas. Y amado hermano y amigo que has escuchado este testimonio y quieres recibir a este Cristo de poder, levanta tu mano de ahí donde te encuentras y voy a orar por ti. Y todos los enfermos pongan su mano derecha sobre la parte lastimada de su cuerpo. Yo voy a orar por su enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús, mira a todos los que aceptan a Cristo como su Salvador. Perdona todos sus pecados. Limpia en tu sangre preciosa todo el pecado de estas vidas. Escribe sus nombres en el libro de la vida. Hazlos vencedores en esta tierra de pecado. Y mira a los enfermos, Padre. En este momento clamo por ellos y reprendo todo espíritu de enfermedad en estos cuerpos. Y ordeno que sean libres de todo poder satánico. Y declaro liberación para su vida. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, porque está hecho para gloria y honra de tu nombre. Por Jesucristo. Amén. Bendecido sea tu nombre para siempre.